Se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio, por supuesto, plataformas de internet. Hoy es día del barrendero, supongo que es barrendero y barrendera, y bueno, pues muy agradecidos con ellos, todo lo que hacen en las ciudades para mantenerlas en las mejores condiciones posibles. Hoy es su día. Le comento que Xóchitl Gálvez retó el presidente para que la denuncie penalmente si tiene pruebas. Afirmó que el mandatario se ha vuelto un autoritario. Le recomendó comportarse como jefe del Ejecutivo y presidente de todos los mexicanos. Usted jamás volverá a hacer pública información de ningún mexicano. Insisto, investígueme, porque lo único que se va a encontrar es su miedo de que la esperanza de los mexicanos ya no le pertenece a su movimiento. Esta ya cambió de manos y ahora nos pertenece a nosotros. Eso dijo Xóchitl Gálvez. El presidente dice que va a denunciar al juez que le ordenó abstenerse de mencionar a Xóchitl Gálvez. Malicia efectiva. Le voy a contestar al juez. ¿Por escrito? Sí, por escrito. Porque la malicia efectiva es de su parte. Y le voy a enviar también formalmente un escrito al Consejo de la Judicatura en contra del juez. Bueno, pues eso dijo. La secretaria de Gobernación fue a defender a su jefe y dijo efectivamente que el juez violenta, imagínense, el derecho a los mexicanos a la información y la libertad de expresión del presidente. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también salió al auxilio del jefe del Estado. Hoy iniciaron las conferencias para aclarar el contenido de los libros de texto en este caso, una página web, libros.conalitec.gov.mx. Finalmente usted los puede consultar. El presidente arremetió también contra los gobernadores que han detenido la distribución de los textos. La canciller Alicia Bárcena iniciará su primera visita a Washington, tendrá reuniones con el consejero de seguridad, con el secretario de seguridad y también con el canciller, o sea, con el titular del Departamento de Estado. La permanente Morena impidió que el subsecretario López-Gatell informara sobre la cancelación de 35 normas oficiales en materia de salud. Tampoco fue. Es muy interesante el artículo del embajador Lomónaco hoy en el Universal sobre el tema López-Gatell. La fiscal capitalina informó que Uriel Carmona conocía las evidencias que señalaban la muerte de Ariana Fernández como feminicidio, pero dice dio información mala, falsa y maliciosa. Esto es lo que dijo la fiscal de la capital. Cuauhtémoc Blanco señaló que presentará una terna al Congreso para elegir nuevo fiscal. Faltaría más. Al menos 300 trabajadores de salud aquí en la capital se manifestaron frente a Palacio Nacional para exigir basificación y mejoras laborales. La Interpol canceló la ficha roja de búsqueda de Carlos Alberto Medina Treviño, quien fuera exdirector de Petróleos Mexicanos. Autoridades capitalinas detuvieron a 2 implicados en el robo de una joyería, como le informé el día de ayer, en Plaza Tepeyac. Un año del gobierno de Petro allá en Colombia, en medio de enormes polémicas, una de ellas, la más importante, lo dicho por su hijo sobre el financiamiento de campaña. En Ecuador, Guillermo Lasso, el presidente saliente, nombró a un militar retirado como nuevo director de la Agencia de Atención Penitenciaria en medio de la crisis. Donald Trump comparó a los elementos de la Guardia Nacional con Francisco Villa y volvió a presumir que él dobló en su momento al presidente López Obrador. Pausa, volvemos. Seguimos con la información. Hoy estamos oyendo a Boito, este hombre que pues trabajó con Verdi y después hizo su vida. En algún momento hubo desacuerdos entre ellos. Esta ópera Nerone y pues tampoco le fue muy bien en materia de composición. Bueno, pues no tiene la repercusión o el impacto. Ni la ópera me gusta, pero no ha tenido el impacto que la posteridad, o él esperaba que la posteridad le diera. En fin, en cualquier caso, disfrutamos de esta ópera Nerón el día de hoy. Leo a Blanca Lilia Ibarra el día de hoy en El Financiero. Interesante el punto de vista de la, por supuesto, comisionada presidenta del INAI, y nos recuerda que el pleno del INAI tiene hoy 130 días sin el quórum legal para sesionar, y con ello pues no podemos resolver los casi, dice ella, 8,000 recursos interpuestos por la ciudadanía que buscan acceder a información pública o proteger su información personal por una posible vulneración
o mal del uso de esta. Hoy la secretaria de Gobernación habló del derecho a la información, por eso ligaba los dos temas. Y bueno, pues le comento que hoy se publica en El Financiero una encuesta muy interesante que va a 3 bandas. Trae información, uno, sobre cómo está el tema de los aspirantes en Morena. En este caso, la encuesta de Alejandro Moreno detecta lo que ya detectaba la de Roy Campos hace algunos días. Creo que en las últimas 3 o 4 tomas, en Roy se ha abierto un poquito más en la medición de Roy, Claudia Sheinbaum, pero en el caso de la de Moreno, fíjese, el 18 de julio la diferencia entre Sheinbaum y Marcelo eran 10 puntos, 29 para Claudia, 19 para Marcelo. A ver si las podemos ver en pantalla, si el auditorio de Telefórmula, si vemos la encuesta, creo que va a ser mucho mejor que a la propia Sheinbaum. 29-19, iban 10 de diferencia. En julio 29, la última medición que toma Alejandro Moreno, son 7 los puntos de diferencia. Hace un ratito platicaba con la coordinadora de Marcelo Ebrard, dice que se va cerrando, bueno, 7 puntos de diferencia. No sé si en este par de semanas la inercia sigue así. Claramente el presidente pues tendrá, o Mario Delgado, supongo que es el presidente el que dirige toda esta maniobra, tendrá que tomar alguna decisión, porque bueno, si finalmente la diferencia se va cerrando, vas a tener pues, un final, pues no le diré de hipódromo, así de fotografía, pero sí bastante más cerrado que el que pronosticaban al inicio de la campaña, que no es campaña, donde se hizo todo para mantener todo, exactamente todo como estaba, ¿no? No discutan, jueguen bonito, sonrían, todo está precioso. Hoy Claudia Sheinbaum llegó hasta el extremo de decir que el mundo entero nos envidia. No hay país como el nuestro en materia de crecimiento económico, riqueza, bienestar, cultura, todo el mundo entero nos envidia. Entonces, bueno, tenemos esta cercanía entre los dos punteros. Adán Augusto crece, ¿eh? Ojo, también ese tema es muy interesante en la encuesta de hoy. De 11 sube a 15, o sea, la cantidad espectacular y todo el despliegue que tiene le ha dado resultado. Fernández Noroña como que empezó sorprendiendo y poco a poco ya se estabilizaron las mismas, y es este radicalismo pues burocráticamente neutro, ¿no? Porque es muy radical y muy disruptivo, pero a la hora de la hora es el compañero presidente. Y bueno, genera espectacularidad la primera vez que lo oyes, la quinta te das cuenta que es pues un hombre que está igual que Manuel Velasco, igual que Ricardo Monreal, jugando con las reglas de, en este caso, candidatos que van muy separados, ¿no? Ricardo Monreal se queda en 5 y no pinta demasiado, y Manuel Velasco habría crecido de 2 a 5. Esto es lo que refiere la encuesta de la Universal respecto a las corcholatas. ¿Quién prefiere la alianza? Bueno, pues Xochitl Gálvez no avanza demasiado, o sea, el efecto de julio 15 a 29 se queda en 23 puntos, tenía 22. Santiago Krill decrece de 16 a 14. Enrique de la Madrid sube un punto de 12 a 13. Beatriz Paredes se queda igual, 8 puntos. Mancera sube a 12 en esta medición, y el resto, Silvano Aureoles, etcétera, no tienen absolutamente ninguna representación. Decía hace un rato que ponía la lupa para ver si Preciado, que se bajó y dijo que todo era una farsa para llevar a Xochitl Gálvez, pues bueno, son este tipo de políticos que entran, no es la primera vez que esto ocurra, tratando de buscar notoriedad, y después dicen que le robaron las elecciones, como si hubiese tenido en algún momento mínimamente alguna posibilidad de competir. Pero bueno, espero que Silvano Aureoles no descalifique el proceso, o cualquiera de los otros que aparecen con 3, o que Manuel Velasco del lado de Morena diga, no estoy de acuerdo con los resultados. Oiga, pues si tiene usted 4%, ¿de qué habla? Bueno, Preciado ni eso tenía en el frente. Y bueno, el tercer elemento, ya se lo adelantaba en la primera hora, ciertamente Xochitl Gálvez reduce la brecha y le da más competitividad a Ebrard en caso de que se enfrentara, o sea, que la boleta fueran Xochitl Gálvez y Ebrard. Es interesante ver cómo sube 4 puntos del 18 al 29, en una quincena de julio, le da 4 puntos en cualquiera de los dos careos. En este caso, Claudia Sheinbaum pasa de 41 a 42 y Marcelo Ebrard de 42 a 44. Así es que pues se pone bueno esto. En 3 semanas vamos a tener candidatos, vamos a tener un sistema
Supongo que ahora es el presidente Sol, ¿no? Es el presidente y nadie más. Hay un grupo de asteroides que le disputa un poco la atención, pero una vez que Xóchitl Gálvez, que es por la distancia que tiene con los otros, claramente la favorita del lado del frente, en el caso de Morena, Claudia Sheinbaum sigue liderando, aunque como le digo, la distancia es de 7 y puede efectivamente reducirse en las próximas semanas. Todavía está eso por escribirse, pero bueno, tal como están las cosas, hoy serían Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez las candidatas. Sara Pablo, te saludo. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. El presidente Andrés Manuel López Obrador encontró una manera distinta de referirse a Xóchitl Gálvez, innombrable. Le dijo, como en algún momento llamó al expresidente Carlos Salinas de Gortari, y el Ejecutivo anunció que presentará una queja en contra del juez Martín Santos Pérez por pretender, dijo, silenciarlo al conceder al aspirante presidencial de la oposición una nueva suspensión provisional que ordena al presidente evitar manifestaciones con malicia efectiva contra la senadora. Informó que recursos se interpondrán ante el Consejo de la Judicatura por esto y por otras resoluciones que dijo son contrarias a las políticas de la 4T. Y estos son ahora los amparos a favor o defendiendo a la innombrable. Ya estamos viendo cómo me quieren silenciar. Un juez, le voy a contestar al juez, sí, por escrito, porque la malicia efectiva es de su parte. Y le voy a enviar también formalmente un escrito al Consejo de la Judicatura en contra del juez por todos sus antecedentes y por su actuación sectaria, ilegal e injusta, además politiquera. Entonces voy a fundar mi escrito, se lo voy a enviar al juez y también al Consejo de la Judicatura y al pueblo de México. Y bueno, pues en otro tema, ante la negativa de los gobernadores de Jalisco y Coahuila y la gobernadora de Chihuahua de distribuir los libros de texto, el presidente los acusó de incurrir en una actitud politiquera, advirtió que podrían caer en actos anticonstitucionales y señaló que será la gente la que decida. Sería una actitud contraria a la Constitución. Sería un acto anticonstitucional. Los gobernadores y la gobernadora de Chihuahua están actuando de manera sectaria y politiquera. Y en la democracia manda el pueblo y hay que gobernar obedeciendo. Y bueno, pues en temas de política exterior, el presidente respaldó a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, luego de que su hijo revelara que una parte del dinero que recibió de narcotraficantes se destinó a la campaña política de su padre. Dijo que se mantiene su viaje a Colombia el 8 y 9 de septiembre para participar en la cumbre sobre las políticas públicas del combate a las drogas. El reporte que tengo, Leonardo. El 8 y 9 va a Colombia y luego va a Chile, ¿no? Y luego de ahí se va a Chile. ¿De Colombia va a Chile o regresa a México? No, de ahí ya se pasaría a Chile. Oye, y el otro día hizo un largo circunloquio de decir que hasta sacó a Facundo Cabral para no decir cómo iba a volar. Va a volar en avión oficial, entiendo, ¿no? ¿O va a volar por avión comercial? No lo ha definido, de hecho, bueno, pues esa vez se le preguntó y como que dijo que todavía estaba viendo la posibilidad de los vuelos que hay, sobre todo también para conectar Colombia con Chile, y no especificó todavía. Recordemos que en algunos vuelos, por ejemplo en la gira que hizo de Centroamérica y luego Cuba, se fue en todo un avión oficial por los países de Centroamérica, y ya de Cuba se regresó en avión comercial. Sí. Como que le da penita, ¿no?, decir que sí usa los aviones oficiales. Sí, como que él pues sigue manteniendo ese discurso, ¿no?, de usar vuelos comerciales, pero bueno, pues sí, ya son cada vez más las ocasiones que utilizan los vuelos de los aviones del ejército y de la Fuerza Aérea. Y que habló de Facundo Cabral, que cómo iba a Europa en avión y todo lo demás, y que su caballo no logró cruzar el Atlántico, pero no contestó si iba a ir en avión oficial, que supongo que es lo normal, ¿no? Pero bueno, esta historia de en qué viaja el presidente es una historia que se la debemos a él. Sara, muchas gracias.
Hasta luego, buenas noches. Y bueno, pues seguimos con la información. Vamos ahora con Juan Antonio Jiménez. Adelante. Me dicen que no, entonces me dicen con qué vamos. En un momento más vamos a platicar con Claudio Lomnitz, miembro del Colegio Nacional. Siguen las jornadas de Antropología y Derecho, ese fructífero diálogo entre el antropólogo y el jurista, entre Lomnitz y Cosío. Por cierto, Cosío hoy leía su texto sobre el Tribunal el Natural, que defiende la naturaleza, muy interesante. Mañana platicaremos con él y es uno de los que firman el desplegado que también nos referíamos al mismo. Hace un momento comentábamos con el doctor Valdés Ugalde. Juan Antonio, adelante. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Le comento que precisamente por primera vez en la historia, un juez, en este caso Eduardo Alberto Osorio Rosado, quien fue acusado en las mañaneras por supuestamente beneficiar a delincuentes con sus fallos, defendió públicamente sus acciones y señaló que precisamente estas se fundan en el respeto a los derechos humanos y afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador está siendo mal informado. En dicha conferencia, el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, mencionó que Osorio Rosado como uno de los jueces que favorecen a delincuentes, afirmando que liberó a 8 personas que fueron detenidas durante un operativo conjunto de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional el 19 de julio del 2003 en Querétaro, en posesión de armas, droga y precursores químicos. Añadió que durante la audiencia inicial, el juez declaró ilegal la detención debido a que la Guardia Nacional no está facultada para realizar actos de investigación y a que la denuncia anónima que dio origen al operativo no tenía ningún valor probatorio. Señala que Osorio Rosado ha dictado desde el 2022 un total de 52 resoluciones en contra de las autoridades ministeriales, la mayoría a favor de presuntos responsables de delitos contra la salud y posesión de armas de fuego. El presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, Genaro Villamil, publicó en su cuenta de Twitter la imagen que fue presentada en la conferencia matutina con el nombre del juez Osorio y añadió el comentario: otro caso de un juez que favorece a delincuentes. En respuesta, el juez pues nos aguantó y publicó una réplica de ese mismo tweet donde dice: buen día, señor, ese juez soy yo. Desafortunadamente malinformaron al señor presidente y a la nación. Esas no son las razones por las que se calificaron como inconstitucionales los cateos. Por supuesto, las autoridades responsables no deben haber dado la información real. Buen día, señor. De esta manera, pues es la primera vez que un juez durante esta administración, doctor, está contestando directamente a esos malos señalamientos que están haciendo desde las mañanas. Así que es la primera vez que lo vemos. A ver cuántos jueces más se atreven a hacerlo. Doctor, el reporte. Gracias, Juan Antonio. Seguimos con la información. Saludo ahora al doctor Basabe. Agustín, ¿cómo estás? Hola, Leonardo, buenas noches. ¿Me escuchas bien? Yo te oigo un poco cortado, no sé si se escuche mi voz. Yo te oigo una voz casi idéntica a la de Plácido Domingo, mi querido Agustín. O al tenor que tú quieras, o barítono que tú quieras. No, te oímos perfectamente. Agustín, tú también firmas el desplegado, ya platicamos hace un ratito el mismo, y te pido que le cuentes al auditorio que nos escucha y ve en todo el país, ¿cómo estás viendo el tema de los libros de texto y la forma en que el gobierno ha enfrentado el tema? Mira, a mí no me escandalizan los errores, las erratas, creo que se dan siempre. Tampoco me parece que sean libros comunistas, como por ahí dicen algunos, que haya que, pues Dios, no que quemarlos ni que arrancar las páginas, no, nada de eso. A mí lo que me parece es que son libros de texto que en realidad parecen manuales de adoctrinamiento para que los niños mexicanos de hoy se conviertan en los votantes de Morena del mañana. Es decir, son libros proselitistas que tratan de convencer a la gente, no solamente de que su gesta histórica es grandiosa, como siempre hacen todos los gobiernos, sino de que voten, de que mantengan en el poder a la 4T. Esa es la crítica fundamental para mí de esos libros, ¿no? ¿Tiene sentido llevar la política electoral al aula? Perdón, no te escuché. Que si tiene sentido llevar la política electoral al aula. No, por supuesto que no, es un despropósito. Es decir, a ver, otra cosa que yo señalo también, y lo decía en mi artículo del lunes de ayer,
si tú tomas la lógica marxista que siguen algunos de los que hicieron los libros, porque es evidente que, bueno, pues quienes son seguidores de la pedagogía de Freire y de algunos otros de los que inspiraron estos libros, pues creen en la lógica de la lucha de clases, de agudizar las contradicciones, para que se acabe, para que se pueda destruir el régimen capitalista. Bueno, en esa lógica, pues tiene algún sentido, aunque para ti, para mí nos parezca un grave error y nos parezca que el remedio de Marx fue peor que la enfermedad y todo. Bueno, tiene lógica que haya que inculcar el odio de clases y el rencor y que vayas a la violencia. Pero si no lo vas a hacer, como dice el presidente López Obrador, que no lo va a hacer, que él no cree en la violencia ni quiere una revolución, pues entonces lo que está haciendo es generar una ingobernabilidad para su movimiento si es que gana la presidencia nuevamente en el 2024, porque si estás atizando tanto polarización y tantas fricciones y odios, y resentimientos, rencores, pues es porque vas a llegar a algún lado. Si no vas a ningún lado, lo que vas a provocar es que no haya paz social, y eso perjudica por ingobernabilidad al gobierno que esté. Una cosa es que esté el presidente López Obrador, que es un político astuto, que tiene una gran popularidad, que tiene base social, que sabe capotear, digamos, esos ambientes crispados, pero si, digamos, que ganara Claudia Sheinbaum el año próximo, ella va a poder manejar esas semillas o esos vientos que se están ahora sembrando y que se van a convertir en tempestades. Yo lo dudo. Pues es una pregunta perfectamente válida. Y este enfoque en el que insisten tanto, decir, una epistemología que descolonice el saber, hay, pues por supuesto, todo un debate, ¿no?, entre las formas en que se enseña y lo que hemos aprendido. Tú que eres doctor por Oxford, te van a decir, le retiramos el doctorado porque es usted un hijo del Imperio Británico, Agustín. Oye, mejor no sugiero cosas porque igual hacen una propuesta para derogar el título, ¿eh? No, sí, tienes toda la razón. Tiene una cantidad enorme de inconsistencias porque lo que los libros son como la 4T, son una cría del ornitorrinco. Yo siempre he dicho que ideológicamente el presidente López Obrador es un ornitorrinco. Tiene pico de pato y cola de castor y, en fin, ya sabes, este animal tan ecléctico que es el ornitorrinco, y los libros son un ejemplo más de... Sacan de Freire, de Cuba, de Boaventura, de Sousa, y es un batiburrillo, ¿no? Tú le llamas ornitorrinco. Es un revoltijo incoherente, y entonces, pues digo, yo no sé qué es lo que esperan si empiezan a decirle a los niños, o sea, ¿cuál es el propósito? ¿A dónde quieres llegar? Si tú le dices a los niños que se identifiquen si son oprimidos o opresores, por ejemplo, o que estés tratando de que la escuela se convierta en una especie de un pequeño universo de los conflictos sociales y de la polarización nacional. O sea, ¿realmente así vas a educar a los niños? Y si le vas a quitar páginas a las matemáticas o a la aritmética para meter todas estas nociones digamos, de lucha de clases y de oprimidos y opresores, explotadores, explotados, ¿van los niños realmente a avanzar? O sea, ¿qué es lo que quiere el presidente López Obrador? Más allá de lo que quieren sus ideólogos o quienes se encargaron de los libros. El presidente siempre ha dicho, pues básicamente que lo que tiene que hacer la gente es reducir sus aspiraciones para ser feliz, minimizar sus aspiraciones y así será feliz. Él quiere una sociedad bucólica, de inspiración prehispánica, no más allá de eso, Entonces, ¿qué es lo que está pensando y qué es lo que está buscando al admitir todas estas revoltijos de ideologías anacrónicas, trasnochadas? Pues nada más ganar votos. Realmente es en lo que está pensando, en ganar votos. Es un político, no es un estadista, diría Churchill. Está pensando en la próxima elección y no en la próxima generación. Muy bien. Pues Agustín, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
Gracias a ti, Leonardo, te mando un abrazo, buenas noches. Yo te mando dos. Agustín Basabe, profesor, por supuesto, universitario, articulista, lo puso usted leer en Milenio, ese artículo del ornitorrinco es muy bueno. Y seguimos con la información. Le agradezco mucho que nos siga a través de Telefórmula. Hoy publicó el INEGI los indicadores de la actividad industrial por entidad federativa. Veo que hay entidades que han tenido un crecimiento espectacular, como Quintana Roo, 46%. Habrá que ir a Quintana Roo para tratar de encontrar la explicación de este empuje industrial tan extraordinariamente relevante, y otras entidades han tenido una pérdida notable, como es el caso de Morelos, también gobernada, ¿verdad?, por Cuauhtémoc Blanco. En este caso 20% pierde. Polo Espejel, adelante. La mañana de este martes, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizaron una diligencia al interior del club nocturno Black Royce, donde el pasado domingo fue hallado sin vida el empresario Íñigo Arenas Sáiz. Hasta este sitio, ubicado sobre el Boulevard Manuel Ávila Camacho número 460, en el municipio de Naucalpan, y con apoyo de un laboratorio móvil, el personal de servicios periciales ingresó al establecimiento, donde permanecieron durante 3 horas para recabar indicios que forman parte de las indagatorias ministeriales a partir de las declaraciones de las 6 personas detenidas. Se trata del capitán de meseros y 5 empleados más, quienes tuvieron contacto y que atendieron al consultor de negocios de 41 años de edad entre las 3 y las 7 de la mañana del pasado domingo 6 de agosto, antes de fallecer en este sitio. Al concluir las diligencias, fueron colocados sellos de aseguramiento en el acceso principal y salida de emergencia del inmueble. Los representantes legales del establecimiento mostraron su disposición para colaborar con las autoridades en las investigaciones en las que participa también la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por lo que en las próximas horas se habrá de determinar la situación jurídica de los empleados del Black Royce. Cabe recordar que este fin de semana se alertó inicialmente en redes sociales sobre la desaparición del empresario Íñigo Arenas, quien fue visto por última vez con vida en el Centro Nocturno República, ubicado sobre la avenida Presidente Mazarik en Polanco, desde donde se dirigió en un taxi al Black Royce en Naucalpan, Estado de México, donde murió presuntamente por broncoaspiración. En Grupo Fórmula, Leopoldo Espejel. Y seguimos con la información. Israel Aldave, adelante. ¿Qué tal, Leonardo? Gracias. Muy buenas noches. Comentarte que este día la aspirante a la candidatura del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que no le perdone la vida, que si tiene información de que cometió alguna irregularidad tanto en su empresa como en su paso por el servicio público, que presente la denuncia correspondiente ante las autoridades, aunque sí le advirtió que no le va a encontrar nada, porque afirmó, ella es una mujer honesta. Por eso yo le digo al presidente que no me perdone la vida, que si él cree que yo he cometido un delito, que me denuncie, presente las pruebas. No va a encontrar en mis cuentas depósitos ilegales. No va a encontrar departamentos en Nueva York, ni en París, ni va a encontrar cuentas especiales en las Islas Caimán. Soy una mujer honesta, soy una mujer trabajadora. Ahí está Leonardo, dice Gálvez Ruiz que no le van a encontrar a nada. Afirmó que por más ataques que reciba por parte del jefe del Ejecutivo, a ella no la van a doblar. Leonardo, el reporte. Gracias, buenas noches. Y voy ahora con Javier Navarro. Javier, buenas noches. Ante la falta de respuesta la mañana de este martes, personal de los hospitales del gobierno de la Ciudad de México se manifestaron frente al Palacio Nacional y al marchar hacia el eje central Lázaro Cárdenas fueron detenidos sobre la calle de Madero por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina. Fue desde las 5 horas cuando los médicos, enfermeras, radiólogos, laboratoristas y otros trabajadores de la red de hospitales del gobierno capitalino arribaron a la Plaza de la Constitución del centro de la Ciudad de México y por el cierre del Zócalo con vallas metálicas se concentraron en las calles de Pino Suárez y Venustiano Carranza. Ellos lograron ingresar hasta el frente del Palacio Nacional, donde expresaron que después de 5 mesas de diálogo es momento que no han tenido una respuesta, como mencionó la doctora Erika Cano, a la demanda de basificación y mejoras en los hospitales del gobierno de la Ciudad de México. Tuvimos 5 mesas de diálogo, así en ninguna de las 5 pudimos resolver lo de la basificación de los programas de Galene, nómina 8, interinatos.
realmente es una pena que tengamos que seguir en esta situación. En este lugar tampoco les hicieron caso, por lo que decidieron marchar hacia el eje central Lázaro Cárdenas para bloquear la vialidad, pero fueron detenidos sobre la calle Madero por elementos de la Policía Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Después de hora y media de estar retenidos entre las calles Motolinía y Bolívar, les permitieron salir y el personal médico desistió del bloqueo, aunque ante la respuesta de que no obtendrían su basificación, informaron que regresarían a sus centros de trabajo a organizar nuevas protestas por este motivo. Con imágenes de Aldo y Julio César Reyes, reportó para Fórmula Noticias Javier Navarro. Gracias, Javier. Y le comentaba el desplegado que hoy se firma, en el que están pues Patricia Ganem, a quien le mando un gran saludo, está también Antonio Azuela, María Marván, Clemente Ruiz Durán, Enrique Cabrera, Claudia Hussitman, Rolando Cordera, imagínese, o sea, estamos hablando de gente con muchísimo peso, Rafael Pérez Gay, Luis de la Barreda, María Amparo Casar, Jorge Castañeda, José Ramón Cosío, Consuelo Sáizar, Magdalena Carral, también veo a Andrés Carral y al embajador, le mando un saludo también, Jorge Carral, también entre los que firman, José Woldenberg y muchos otros más, Enrique Cárdenas, Georgette José Valenzuela. Pausa, volvemos. Seguimos con la información. Gustavo Petro cumple un año, una presidencia que generó una enorme expectativa, no solo en Colombia, sino en toda América. Pues hoy se ve sujeta pues a un año de experiencia, a un año de desgaste también y a un año de objetivos cumplidos. En todo hay en la viña del Señor y todo hay en los gobiernos. Un hombre que llegó al poder después de un gran desgaste de la clase política colombiana, de un enorme deterioro de las expectativas sociales, un incremento de los precios. Ahí sí, el tema de la pandemia le fue particularmente costoso al gobierno de Duque y bueno, pues hubo una rebelión incluso de amplios sectores de la población diciendo que no estaban de acuerdo con los incrementos y la manera en que se manejó la política colombiana. Petro llegó con la vicepresidenta Francia Márquez, que a mí cuando la vi me impresionó muchísimo, una forma de hablar así tan fresca, tan directa, con tanta autoridad moral. Y bueno, pues poco a poco se ha venido encontrando con una realidad terrible. Primero, pues que los gobiernos no solamente son narrativas a la altura del arte, como suele hacerlo la izquierda, ¿no? Ya ve cómo en distintos países hablan de la ética, de una superioridad sobre la derecha, que en muchos casos la han podido tener como opositores, porque su vida, su trayectoria ha sido ciertamente mucho más dura que la de la derecha, que por su reclutamiento, trayectoria, etcétera, ha tenido muchos más privilegios, pero no son diferentes, son gobiernos de hombres, y ahí está el caso del embajador colombiano en Venezuela, que abrió el asunto por un asunto de ambición pura y dura, esto que el presidente no le gusta aquí en México, de luchar por cargos. Pues en política todos luchan por cargos, empezando por ellos. Petro es presidente y luchó por ese cargo, fue alcalde también de Bogotá y luchó por ese cargo. Hay otros que dicen, oiga, pues usted, igual que usted llegó, tengo derecho yo a hacerlo. Y viene esa disputa humanísima que intentan acotar a un ámbito sobrehumano, ¿no? Es decir, nosotros no somos como los otros, nosotros estamos movidos por ideales, pero también intereses. Eso es lo que lleva a que los gobiernos de izquierda sean tan contrastantes, ¿no? Buena parte de América Latina, los gobiernos de izquierda estuvieron zanjados, tirados por Odebrecht, el gobierno de Brasil, Dilma Rousseff, que aparece ahora en el libro de Claudia Sheinbaum como una referencia, pues cayó, entre otras cosas, por la corrupción que tuvo su gobierno. De Odebrecht, Odebrecht es una empresa que fue desarrollada e internacionalizada por distintos gobiernos, pero Lula la usó a todo lo que dio y Lula mismo fue a dar a prisión. No ha hecho todavía la izquierda una autocrítica suficiente de lo que ha sido pues su papel al frente de los gobiernos. Siempre va con este discurso de nosotros somos superiores moralmente, y la verdad es que no son superiores moralmente, son igual que los otros gobiernos de hombres y de mujeres, llenos de intereses, llenos de prejuicios, llenos de límites, algunos con una visión más amplia que otra. Le decía, Petro no hace un reconocimiento de la gravísima crisis que hoy tiene. Le comento que bueno, pues ha logrado la tregua con el ELN, yo creo que es un tema importante. Política exterior abrió con una
pues muy arriesgada propuesta de reformular el tema del narcotráfico, la guerra contra el narcotráfico que ha deshecho a su país. Me pareció tremendamente interesante su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas hace casi un año, audaz, y bueno, pues no ha habido las condiciones para que sus colegas de América Latina discutan con él ese tema. Un año hace de eso, y ahora él se ve pues ni más ni menos que impedido de seguir adelante con esa reflexión, porque le dicen, oiga, pues hubo dinero del narco en su campaña. O sea, pierdes mucha legitimidad cuando algo así ocurre, y ocurre ni más ni menos que por la vía de tu vástago, tu mismo hijo. Así es que por muchas cosas que reflexionar sobre la Colombia de Petro, una Colombia que debe mantener la esperanza, una Colombia que debe encontrar su camino, país sitiado por la violencia y sitiado también por una intransigencia de una derecha brutal, agresiva, con un ánimo de extinguir las reivindicaciones sociales, y una izquierda que ha oscilado entre la contaminación con intereses criminales, otros intereses francamente violentos, y otra, una lucha democrática, un intento de sacar adelante a Colombia. Pero le dejo la reflexión para ir ahora con mi compañera Andrea Meraz. Yo recuerdo cuando en los 90, imagínense, Colombia pactó una constitución y la pactó con movimientos guerrilleros, y una Colombia mucho más incluyente. Tuvo gobiernos, por supuesto, de inspiración mucho más izquierdista. El de Ernesto Samper lo fue, mucho más cercano al gobierno de Petro de lo que se dice. Es que la izquierda también tiene este adanismo de que somos los primeros que llegan al poder. Es el primer gobierno que tiene esa inspiración, y la verdad es que tampoco es cierto que sea tanto. En cualquier caso, tenemos esta sensación de que pasan las décadas y en América Latina los temas estructurales, en el caso de Colombia, la violencia y la imposibilidad de articular un Estado nacional totalmente coherente, sigue ahí. Además, para complicarle más las cosas, tienen el vecino, que es la fuente de todos los problemas de Sudamérica, empezando por su país, que es la dictadura venezolana. Andrea Meraz, adelante. Hola, doctor, buenas noches. Pues platicarle que de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, 204 expedientes de faltas graves ya fueron turnados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Además, esta dependencia ya impuso 951 sanciones a 860 servidores públicos por infracciones a las leyes. ¿De qué se trata esto? Bueno, son 379 inhabilitaciones, 331 suspensiones, 9 sanciones económicas por 690,000 pesos, 40 destituciones y 192 amonestaciones públicas. De estas causas de las sanciones, al menos 402 fueron por negligencias administrativas, 334 por incumplir con la declaración patrimonial y 30 por violación al procedimiento de contratación y 178 por otras causas. Estas, sanciones que pone la Secretaría de la Función Pública son en al menos el primer semestre del año, es como parte de los mecanismos que tiene la dependencia para tratar de erradicar las faltas administrativas graves y no graves de los funcionarios. Esta información sobre las faltas pueden ser sanciones impuestas desde inhabilitaciones, destituciones o amonestaciones públicas. Y también pues recordemos que también a las empresas se les hace una revisión por parte de la dependencia, y esa información nos la darían a conocer más adelante, doctor. Muy bien, pues muchas gracias. Laura Cardoso, vamos ahora contigo. ¿Cómo estás, Leonardo? Hoy el jefe de gobierno ha dado buenas noticias, porque dice que la Ciudad de México es la que tiene mayor conectividad a Internet a nivel mundial. Actualmente hay poco más de 31,000 puntos de Internet gratuito, y la meta cuando termine su administración será de 34,000. Esto lo dijo en el marco de la publicación de la reforma constitucional que establece que el Internet gratuito en la capital del país ya es un derecho constitucional. Escuchemos parte de lo que dijo hoy Martí Batres. Como hemos visto,
La Ciudad de México tiene 31,000 puntos de acceso gratuito a Internet frente a los poco más de 2,000 puntos de Nueva York, una gran ciudad cosmopolita, y frente a los poco más de 600 puntos de Buenos Aires, otra importante capital de América Latina. Leonardo, argumenta el jefe de gobierno que si no se tiene Internet gratuito, eso significa ya desigualdad en este mundo tan globalizado. Eso significa también que hay una brecha o no hay acceso a un amplio conocimiento, a tener información expedita y pronta. Hoy, de acuerdo con el director de la Agencia Digital, José Merino, en 2018 había solo 98 puntos de conexión a Internet gratuito en la Ciudad de México. Ahora hay poco más de 31,000, con 19 millones de usuarios acumulados y ya 135 millones de conexiones al mes. Es el reporte que tengo, Leonardo. Oye, pues qué maravilla, ¿no? Tenemos la ciudad con más Internet, tenemos, somos la envidia del mundo, dijo hoy Claudia Sheinbaum. Más afortunados no podríamos ser, Laura. Así es, eso dijo hoy Claudia Sheinbaum. Estuvo en Gustavo Amadero y dice que somos la envidia de todo el mundo porque tenemos estabilidad económica, hay empleo, las mejores obras en este sexenio. En fin, ha destacado todo ese cúmulo de obras y todo ese cúmulo de programas sociales que aplica el gobierno federal. Claudia Sheinbaum dice que es lo que nos mantiene como la envidia en todo el mundo. Yeah. Y bueno, el jefe de gobierno dice que no hay ciudad que tenga más conexión a Internet. Yo voy a salir con mi celular a ver si tengo datos de toda el Internet. Se supone que buena parte lo deberíamos tener en toda la ciudad, pero a ver si me funciona. Laura, a ser felices, que estamos, antes le llamaban Foxilandia, ¿no? Así es. Por supuesto, mira, como sea, pero sin políticos creo que nosotros podemos ser felices. No, sí, claro, y el Internet nos lo imaginamos o lo pagamos, que mucho nos cuesta. Gracias, Laura. Un abrazo, que descanses. Lo mismo. Y hay una inquietud leyendo las biografías y los textos de los candidatos. Leí el de Marcelo, leí el de Ricardo Monreal, le decía que vi con gran interés el de Claudia Sheinbaum. Todos dan por hecho que en el 2006 hubo un fraude. Y ahora que estamos en medio de la discusión nacional de rehacer la historia, yo me pregunto, y se lo pregunto a usted, ¿por qué el presidente de la República, con todas las capacidades, mira que ha escrito libros, sobre el tema del 2006 escribió La mafia que nos robó la presidencia, que fue todo un alegato político, un libro que en su momento marcó una época, pero no ha mandado una comisión de expertos, a lo mejor se lo puede pedir a alguno de los que va a la mañanera, que escriba esa historia de si hubo o no fraude en el 2006 y cuáles son los elementos fundamentales para sostenerlo. Revisar las votaciones que obtuvo su partido en distintas entidades federativas, empezando por la capital, donde arrasaron, Tabasco, etcétera. Pero un estudio científico, a prueba de todo tipo de, en este caso, interferencias intelectuales o ideológicas, se demuestre si hubo fraude o no hubo fraude. Lo digo porque en el caso de los Estados Unidos, DeSantis, por ejemplo, ya le dijo a Trump, pues no podemos seguir con su alegato de que le robaron la presidencia en el 2020. Claro, ya los políticos se atreven. Aquí usted ve a Marcelo Ebrard diciendo, oiga, a ver, no nos robaron, presidente, dése cuenta de lo que ocurrió. Usted se fue, ¿cómo se llama? Fue poco a poco moviéndose de una posición ya de mayoría a una posición cada vez más radical. Las encuestas estas, por cierto, me parece recordar que eran de Covarrubias. Que decía que tenían 10 puntos adelante, nunca las vimos, no aparecieron esas encuestas y finalmente fueron la mayor parte de las encuestas convergentes con el resultado. No me extiendo. Sí valdría la pena a estas alturas, cuando está a punto de terminar el sexenio y siguen duro y dale con que hubo un fraude en el 2006, que hagan un informe estadísticamente riguroso. Pues yo he visto un montón, el de Pliego, el libro de Ugalde, dirá, es que Ugalde era la autoridad electoral, pero he visto varios en donde ciertamente pues el más salomónico, como suele ser el Crespo, un poco que lo deja ahí, bueno, pues no tenemos constancia de una cosa ni de otra, pero así concluir que hubo un fraude en el 2006, como Trump pretende que hubo en el 2020,
2020, sería muy interesante que con todos los recursos que tienen, mandar un estudio independiente, ¿no? Dijeran, a ver, no van a hacer lo mismo que al GIEI, ¿no? Que le digan, no, ¿sabe qué? Ya llegó usted a conclusiones que no me gustan, mejor regrésese a su país. Pero eso, o seguirlo, lo van a seguir usando, supongo, como elemento político y de victimista, nos robaron la presidencia. ¿Sobre qué base se afirma eso? Pero bueno, 5 años de gobierno y todavía no tenemos ese informe. El presidente ha escrito sobre todo humanismo, economía moral, neoporfirismo, historia regional. Son muy buenos los libros de historia regional del presidente, pero escribió uno también notable del 88, que anda por ahí todavía circulando, en una edición de hace muchos años. Creo que Barberán hizo el prólogo, pero no me extiendo porque lo estoy citando de memoria. El informe del 2006, nos lo deben, pero bueno, a lo mejor nos lo seguirán debiendo porque le han sacado más jugo que a una naranja dulce. Juan Antonio Jiménez, adelante. Gracias, doctor. El fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, tuvo el grave error de culpar a Ariadna Fernanda de su propia muerte y ocultar datos de la necropsia practicada por el Servicio Médico Forense de ese estado, lo que derivó en el retardo y obstrucción de la justicia, así lo aseguró la fiscal capitalina Ernestina Godoy. De acuerdo con la investigación de las autoridades de la Ciudad de México, Uriel Carmona tenía conocimiento preciso de todas y cada una de las evidencias contenidas en su indagatoria y aún así decidió culpar a la víctima de su propia muerte. Godoy Ramos explicó que ni la suspensión provisional obtenida de un juez de distrito ni la mala interpretación del Poder Constitucional pudieron imponerse a la fortaleza de la investigación efectuada con rigor por parte de la Fiscalía a su cargo. Todas nuestras actuaciones están apegadas a la ley y son revisadas por el Poder Judicial. Quiero ser enfática. Ni violamos el Estado de Derecho. Combatimos la impunidad y buscamos justicia. Por otra parte, doctor, también le comento que el día de hoy acudieron a la Fiscalía General de la República, en donde, a nombre de Miriam Martínez Vargas, esposa de Pedro Carrizales Servicio, se presentó una denuncia ante el FGR en contra de Irving Barrios, fiscal de Tamaulipas, por obstaculizar la investigación que se inició tras la muerte del exdiputado local en San Luis Potosí. En ese sentido, se afirmó que en este asunto hay una serie de irregularidades, toda vez que las autoridades insisten en que el deceso del exdiputado local ocurrió por un accidente automovilístico cuando los elementos de prueba señalaban lo contrario. Doctor, el reporte. Muchas gracias por el mismo. Y bueno, pues el día de hoy empezaron las conferencias vespertinas sobre el tema de educación. La secretaria y Marx Arriaga defendían uno de los libros de texto y dijeron que están disponibles. Vale la pena que usted les eche un vistazo. Javier Navarro, vamos contigo. Gracias, Leonardo. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina detuvieron esta tarde a una mujer después de que atacó con un cuchillo a la encargada de un salón de belleza, misma que murió en este lugar ubicado en el edificio de la Avenida Ejército Nacional 1112 en Polanco de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Esto ocurrió en este establecimiento donde se ubica el estudio de belleza, donde los empleados pidieron la presencia de la policía, ya que en una de las cabinas de masaje la encargada discutía con otra mujer. Al llegar los elementos de Seguridad Ciudadana a este lugar ubicado esquina con la calle Blas Pascal, subieron al piso 8 y entraron en la cabina donde encontraron a una mujer tirada en el piso con un herida en el cuello y a otra con un cuchillo en las manos. Por este motivo pidieron una ambulancia y los paramédicos informaron que la encargada, una mujer de 54 años, estaba muerta, con lo que acordonaron el lugar de los hechos y dieron parte al Ministerio Público de la Fiscalía. O sea, ¿la mataron en un spa? Efectivamente, en una cabina de masaje en la zona de Polanco. ¿Y quién mató a quién? ¿La masajista? No, la mujer, una mujer que era clienta del lugar, a la encargada del spa en este punto de la alcaldía Miguel Hidalgo, Leonardo. ¿Y fue una mujer? Exactamente, una mujer que fue detenida por la policía. Este sí es un crimen inusual, ¿no? Así es, muy poco visto, y más en esta zona del poniente de la Ciudad de México, Leonardo. Que una mujer en una spa mate a su masajista, pues sí es cosa rarísima. Bueno, esperamos, por supuesto, información complementaria. Gracias, nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, cuídese, sea rabiosamente feliz, se lo merece.